Amigos, ¿padecen de glosofobia? No se preocupen, que hoy por hoy es un mal ampliamente extendido. Glosófobos, glosófobas, esta charla es para ustedes. Bienvenidos, amigos entrañables. Sí, glosofobia. Glosofobia, no los estoy insultando, evidentemente. Glosofobia es el miedo a hablar en público. Y yo he querido invitar a Richard. Richard, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carlos, pues encantado de acompañarte en esta oportunidad y enviarle un saludo fraterno pues a toda esa comunidad que en cada entrega se hace también partícipe de este canal Amigos Entrañables. Gracias Richard. Mira, cuando yo te conocí, debo decir, cuando yo te escuché, porque aquí vamos a hablar de todo lo que podemos comunicar a través de la voz. Cuando yo te escuché, cuando escuché tu mensaje, la manera de comunicar, yo dije, yo quiero invitar a Richard, Amigos Entrañables. Este mensaje lo tienen que escuchar mi comunidad, que es una charla de latinos para latinos. Richard, tú manejas un tema maravilloso que se llama hablar en público. Y vamos atrás, a ver si vamos conociendo un poquito a Richard Quintero. Richard, ¿de niño te daba miedo hablar en público? Hay una situación bien curiosa. Me cuentan mis papás, yo tengo recuerdos muy vagos, que cuando estábamos juntos, yo daba discursos y eran políticos, eran discursos políticos. Te puedes imaginar aquello, un niñito de escasos 2, 3 años dándole una arenga a sus padres. Ah, caramba. Pero con el pasar del tiempo, yo desarrollé una timidez y esa timidez me hizo pasar situaciones bien interesantes en mi preadolescencia y en mi época de adolescente. De tal forma que, por ejemplo, cuando yo estaba ya finalizando la escuela primaria y cursando el bachillerato, pues para mí presentar una exposición en clases era algo terrible. Levantarme para contestar un interrogatorio, aquello era una experiencia desalentadora. Oye, Richard, ahí vamos precisamente, vamos acá, vamos a tu infancia y me parece súper interesante y curioso esa primera etapa en la que estabas desprovisto de cualquier temor, pánico, dabas tus arengas. Por cierto, porque a mí me gusta conocer el ser humano detrás. Estamos, por tu acento, pues ya muchos se habrán dado cuenta que eres venezolano, pero esas arengas, ¿en dónde las dabas? ¿En qué parte de Venezuela estabas tú? ¿En dónde creciste? Yo nací en la ciudad de Bachaquero, en el estado Zulia, pero muy pequeño, apenas casi a los 2 años. Mis padres se mudaron a Maracaibo y viví mi infancia en Maracaibo. Ya en la adolescencia nos mudamos hacia la Villa del Rosario, hacia la zona de Perijá. La otra Villa del Rosario, no la de Cúcuta, sino la de Perijá.
Cúcuta, sí, así es. Sí, y Frontera con Colombia. allí pues transcurrió el resto de mi vida hasta que salí de Venezuela. Y bueno, gracias por compartir eso, porque aquí en Amigos Entrañables buscamos la unión y el empoderarnos entre todos los latinos. Y me encanta, y para mí como colombiano es un placer tener un hermano venezolano. Mira, lo que tú nos compartiste, yo he vivido eso y he visto eso en otros chicos. Eh, yo hoy por hoy, pues yo soy comunicador, pero en Estados Unidos, que tú y yo ya hoy por hoy estamos en territorio americano, yo me he dado cuenta como educador recientemente que uno de los momentos cruciales para empezar a desarrollar esas habilidades sociales y comunicativas que son tan importantes es crucial la etapa de la adolescencia. Muchos presentamos esa historia de no tener miedo, susto, de no tener inhibición cuando somos chicos, pero en la adolescencia como que algo pasa o somos más conscientes de cómo nos ven, cómo nos percibimos, esa etapa, ¿no? De la adolescencia. ¿Tú crees, qué curioso, tú crees, si vamos atrás, tú crees que ahí hubo algo que causó ese cambio? Definitivamente la timidez es un estado del carácter. Yo lo veo de esa manera. Y aunque he aplicado una cantidad de estrategias pues para ir enfrentando esa timidez y tratar de superarla, sigue estando allí. Uh-huh. De tal forma que hay momentos en que yo mismo me descubro, por allá hay una reunión con muchas personas, muy pocos conocidos o ninguno conocido, y de pronto me descubro por allá en un rincón pegado a la pared. Entiendo. Y entonces digo, pero bueno, ¿qué hago yo aquí? Ya va, vamos a ver si veo una cara conocida y si no, comienzo a presentarme y vamos a enfrentarlo. Pero es una situación que está en mí y que es parte pues de mi carácter. Pero lo que generalmente sucede, y es lo que he podido encontrar a través del estudio de por qué se genera el miedo a hablar en público, pueden ser tres factores. Uno, alguna situación traumática que has vivido en algún momento de tu vida, no necesariamente en la infancia. Okay. Porque incluso se dan los casos en la adolescencia e incluso ya en la etapa de adultez. Sí. Dos, programación negativa. Aquella palabra de tú no sirves para eso. ¿Algún comentario matadora? Esa palabra, claro. esa palabra esa frase deberían borrarla del diccionario, eliminarla por completo. Y en el tercer lugar vienen los temores infundados, que generalmente se presentan por expectativas. Yo me estoy haciendo una expectativa, por supuesto, negativa, tenebrosa, y termino entonces encerrado en el ciclo del miedo por lo que yo creo que puede salir mal, pero que no está probado porque ni siquiera lo he intentado. Entonces, generalmente puede estar ligado ese disparador, como lo llamamos nosotros, el disparador de la sensación del temor, puede estar ligado a cualquiera de esas tres opciones. Mira, es que para mí este tema es de vital importancia porque en el mundo de hoy, año 2021, 2022, año siglo XXI, la capacidad de comunicar ideas de manera clara, si eres un profesional y poderte levantar en público y hablar en una reunión de personas supervisores, para mí, hasta en una entrevista, para muchos, la clave de una entrevista es la manera como logras desarrollar tus ideas y cómo te hayas expresado. Entonces, pues sí, yo te quise invitar a este espacio porque tú manejas y y yo te encontré hablando del tema de cómo hablar en público y cómo desarrollarlo. ¿Has encontrado lo mismo? Mira, yo no sé si somos por cuestión generacional, pero yo empiezo a ver en las nuevas generaciones esa falta de habilidad para hablar. Yo no sé, a mí me parece que es más presente ahora, no sé si es impresión mía.
tiende a hacerlo y yo entiendo que puede ser una situación no tanto generacional, sino social. La misma sociedad y la misma cultura en la que estamos inmersos. De alguna forma, los jóvenes se inhiben de expresarse. Quizás relacionado a un tema que comentábamos hace unos minutos antes de iniciar el programa, de esa hipersensibilidad que se está generalizando en nuestra sociedad. Y entonces quizás muchos lo que hacen es, no, yo no opino para no levantar la polvareda, ¿no? Porque si tú te pones a ver en una reunión, generalmente las personas mayores tienden a estar dispuestos a participar y a exponer sus ideas. Total. Pero cuando llegas a los jóvenes, ellos se reprimen. De tal forma que ahí hay como un choque, como un choque cultural. Y generacional. Pues ahí me estás dando la razón y yo pienso que esto está grabado, claro, esto es desde mi parte es pura teoría tratando de encontrarle la respuesta. Creo que también influye mucho las redes sociales, pues porque muchas veces no se están desarrollando esas habilidades comunicativas ¿no? De hablar con la otra persona, de devolver. Hay chicos que muchas veces no saben ni siquiera, pero ¿qué pregunto? ¿Pero qué digo? Y eso se está llevando, porque hoy por hoy esos chicos están creciendo, están pasando a la universidad y luego en la universidad empiezan a notar que es una habilidad que se requiere y ni se diga en el momento adulto. Mira, en una sala donde tú estás, y vamos a hablar luego de ese servicio, porque tú estás dando unas charlas maravillosas y yo quiero promocionar lo que tú estás haciendo. En Clubhouse, donde nos conocimos, o en Clubhouse, como le llaman en Latinoamérica, tú tienes una sala, ¿no? Tú tienes una sala, creo que una vez a la semana. Eso es correcto, los días lunes. Los días lunes, donde tú abres el espacio para hablar precisamente de la importancia del desarrollo, del dominio, de lo que logra. Y yo escuché un par de personas en la sala donde yo te escuché la última vez, mucha gente joven, y eso me gustó. Gente joven que te está buscando y dice, te están haciendo preguntas y quieren saber un poco más de esto. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia desde tu parte comunicativa? ¿Cuál es la importancia de saber hablar en público? Y si nos puedes compartir un par de experiencias. Mira, Carlos, si analizamos nuestros patrones de comunicación, el más importante es el habla. Mayormente nos comunicamos hablando. Claro. Muchísimo más que la escritura. De tal forma que el habla es primordial dentro de lo que es la relación y la comunicación personal. Pero una cosa sucede cuando tú hablas tú a tú, como lo estamos haciendo en este momento, a cuando tú estás hablando frente a 10, 15, 20 personas o más. Allí la situación, la percepción cambia totalmente. ¿Qué es lo que está cambiando en ese momento? Yo siento pues que de alguna manera nos sentimos intimidados de tener 10, 15 o 20 personas frente a nosotros mirándonos porque estamos bajo el escrutinio de ellos y el temor a la crítica, al qué pueden opinar o qué pueden decir esas 10, 15, 20 personas, tiende a ser la principal razón para que se genere lo que conocemos como la dificultad o el miedo a hablar en público. Ese temor a la crítica es el principal disparador. Ese temor, pero yo pienso que también, sí, estoy de acuerdo contigo, el miedo a la crítica, pero hay algo a atacar y sobre todo en los jóvenes que es ese pánico escénico, ¿no? Que a todos nos ha llegado lo hemos llegado a sentir en algún momento. ¿Qué sueles aconsejar para superar ese pánico, eso que se te traba la lengua, no mueves los dedos, no sientes nada, se te queda adormecido la boca? Con tu práctica, ¿qué sueles aconsejar para empezar a dominar ese y no dejarse vencer por ese sentimiento? La metodología que yo he desarrollado tiene 3 aspectos.
El primero es la actitud. El segundo aspecto tiene que ver con el conocimiento. Y decimos que la sumatoria de la actitud más el conocimiento generan la confianza. Okay. El saber qué es lo que realmente está pasando en mi cuerpo, por qué mis manos tiemblan, por qué mi rostro genera ese temblor, por qué mi voz no es firme, por qué las piernas están que quiero salir corriendo, por qué el sudor, por qué esa sensación de calor tiene que ver con una reacción fisiológica de nuestro organismo. Existe dentro del sistema nervioso lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático, que esa es la parte que no es, que es autónoma, que no rige nuestro consciente. Y siempre le pongo el ejemplo a las personas que llegan a mi charla y cuando hablamos del miedo a hablar en público, tú puedes decirle a tu corazón, tú puedes decirle a tu brazo, mira, yo quiero tomar café y yo voy a mover mi brazo, voy a acercar la taza y voy a tomar café. Ajá. Pero esa es una coordinación consciente de mi sistema nervioso central consciente. Pero hay una parte del sistema nervioso que es autónomo. Y entonces yo le digo a mi corazón, corazón, deja de latir. Claro. Sangre, deja de fluir por mis venas. Claro. Sudor, no salga. Pulmones, no respiren. Y yo tranco la respiración. Pero hay un momento en que me obliga el cuerpo a tomar aire. Esa parte autónoma también genera el sistema endocrino que segrega hormonas en nuestro torrente sanguíneo. Cuando hay un disparador, y por eso te hablaba del disparador, ¿qué está disparando la sensación de temor? Cuando ese disparador envía la señal de peligro al cerebro, el sistema nervioso activa el mecanismo de defensa. Si tú vas por una selva y sale un tigre frente a ti, eso es un peligro. Sí. Y tú tienes tres opciones. O corres y huyas, o te defiendes y peleas, o te quedas paralizado y eres presa. Claro. Ahora bien, para correr y huir, necesito energía. ¿Dónde? En mis brazos y piernas. Para defenderme y luchar, necesito energía. ¿Dónde? En mis brazos y piernas. De tal forma que cuando yo envío el estímulo de temor, que esta vez no es real, es supuesto, es imaginario, porque yo estoy imaginando ese miedo, porque yo voy a hablar frente a un público y el público no me va a agredir. Pero la respuesta fisiológica es la misma si ese peligro es real o es imaginario. Hay una secreción de hormonas como el cortisol, como la adrenalina. Uno nos va a llenar de energía y el otro nos va a llenar de fuerza. Y toda esa energía y toda esa fuerza está fluyendo por nuestros brazos y piernas. Ahora dime tú, ¿van a temblar, sí o no? Con toda esa adrenalina, con todo ese cortisol, empiezas a temblar. Sí. Tus células necesitan quemar energía porque están procesando todo aquello y comienzan a generar calor. Ese calor aumenta tu temperatura corporal, comienzas a transpirar. Pero más allá todavía, resulta que como necesitas enviar sangre para tus brazos y tus piernas, se corta la irrigación del sistema digestivo y por eso vienen las maripositas y la cosa en el estómago, pero también se corta la irrigación de sangre hacia el cerebro, se disminuye.
Oh, Entonces vas a tener menos oxígeno en el cerebro, lo que te dificulta, por ejemplo, razonar, encontrar palabras, recordar el discurso que habías memorizado, porque es una situación que es una respuesta fisiológica de tu cuerpo a una sensación, a un estímulo de temor. ¿Qué recomendamos nosotros? Cortar ese ciclo del temor. Y ese ciclo del temor lo cortamos a través de una metodología que es muy simple, que es muy sencilla, que no la inventé yo, que es milenaria, que es la respiración. oh, fundamental. Hacer un ejercicio de respiración consciente. La llaman respiración cuadrada, porque tiene 4 etapas, 4 lados, y esos lados son equivalentes. No lo vas a hacer ya cuando está todo el ciclo del miedo disparado. No lo vas a hacer frente al escenario, lo vas a hacer unos minutos antes. Para liberar Para tensión. programar. Escucha la palabra, ¿no? Los amigos que practican el PNL, para programar nuestro cerebro, para programar nuestro cuerpo al reto que vamos a enfrentar. Entonces, ¿qué hacemos? Un ejercicio de respiración en 4 fases, donde la primera es inspirar lentamente, profundamente, lo que llamamos la respiración torácico-abdominal, llenar totalmente nuestra capacidad pulmonar. El segundo paso es sostener el aire. El tercer paso es expirar también lentamente y lo vamos a hacer por la boca, ya no por la nariz. Y el cuarto paso es sostener sin aire. Okay. Ese es un ejercicio que debemos hacerlo lo más tranquilos, lo más calmados, que no nos interrumpan. Pueden ser unos 10 minutos, 5 minutos. Lo vamos a hacer lo más lento y sereno posible y tratando de que cada paso de la respiración tenga la misma duración. Puedes hacer un conteo mental o puedes usar un cronómetro para que entre 5, 10 segundos, 15 segundos para cada uno de esos pasos, tú repitas el ciclo de la respiración consciente varias veces y con eso estás programándote para la serenidad, para la paz, para que fluyan en ti, en vez de la adrenalina y el cortisol, para que fluyan las endorfinas, que son las hormonas de la calma. Mira, gracias por compartir esta práctica que yo sé y mira que mientras tú la explicabas y la comentabas, yo recuerdo que una de las maneras, tal vez por eso me acostumbré tanto a hablar y algunos me dicen, Carlos, pero ¿cómo puedes hablar tú tanto tiempo y que sin que te afectes? Pero ahora que estás hablando de todo esto, pues es que en mi adolescencia me vi expuesto, por ejemplo, en la escuela a presentar la obra de teatro, a hacer el recital, a cantar en público. Y una de estas prácticas, por ejemplo, cuando hacen los artistas, los actores o el que va a salir a un escenario, es normal que estén haciendo. Ahora me hiciste acordar de un par de ejercicios que mi profesor de arte dramático o que mi profesor de canto nos hacía hacer antes de, ¿no? Pienso que esa es una práctica normal para los que están acostumbrados a estar en un escenario, en una tarima. Sí, pasa también, Carlos, que la respiración te ayuda a relajarte, pero también la respiración es básica para quien habla y sobre todo para quien canta, porque cantar tiene una doble dificultad, porque no es lo mismo hablar yo en mi tono natural que tener que ejecutar una canción donde voy a tener una variación de tonos, a veces subir hasta 2, 3, 4 escalas, a sostener una nota por un tiempo determinado de acuerdo a lo que establezca la pieza, y eso exige un reto, un consumo mayor de aire, porque la voz es aire. La voz se produce cuando el aire que está contenido en nuestros pulmones pasa a través de la glotis, donde están las cuerdas vocales, y allí es donde se produce la voz. Luego el sonido de la voz se articula en nuestra boca y se proyecta a través de los resonadores, que son nuestra cavidad nasal, nuestra cavidad craneal, y son los que van a amplificar
el sonido de la voz para que sea percibido por los demás. Pero si no tengo aire, no tengo voz. Sí. De tal forma que con estos ejercicios de respiración, tú también amplías la capacidad pulmonar, la capacidad de almacenar mayor cantidad de aire para que puedas hacer un mejor ejercicio a la hora de hablar o de cantar. Mira, ya con todo esto y toda esta terminología que estás hablando, yo sé que tanto mis amigos como ya nos dimos cuenta que tú sabes de qué estás hablando. Es decir, tú manejas perfectamente toda la parte fisiológica, anatómica. Puedo preguntarte, a ver, aquí vamos a preguntar un poquito de dónde vienes, de pasar a ese niño que se asustaba tanto, ese chico, ese adolescente que le asustaba tanto ser llamado al frente o tener que exponer una idea. ¿En qué momento pasaste a todo esto que hoy por hoy impartes? Cuéntanos qué pasó. En mi caso, yo te comparto, es que estuve expuesto a lo que yo te digo, ¿no? A presentarme en tarima, en actuar, en cantar. Después descubrí que mi comunicación es realmente mi esencia. ¿En qué momento llegaste a todo esto que nos estás hablando? ¿Qué pasó en ti? Yo llegué por casualidad. Lo que yo imaginé muchas cosas en mi vida adulta cuando era joven, cuando era adolescente. Ajá. Y nunca imaginé estar en el área de la comunicación. Pero por casualidades del destino, en una oportunidad escuché una promoción que iban a dictar un curso de locución. Y me llamó la atención. Hice una consulta infaltable porque es una tradición de nuestra familia y a Dios gracias le doy por eso, la excelente relación que tuve con mis padres. Y llegué y le dije a mi papá, le dije, papá, mire, están promocionando un curso así y yo no sé qué es eso, pero me gustaría. Pero algo resonó en ti. Me gustaría. Claro. Voy por averiguar. Ajá. Y él me alentó, me dijo, vaya, ¿qué día es? No, los sábados. Ah, bueno, pero no, yo trabajaba de lunes a sábado. Yo dije, bueno, trabajo de lunes a viernes y los sábados no voy a trabajar. Como era trabajador independiente, pues podía tomarme esa licencia. Bueno, lo cierto del caso es que fui a hacer el curso con un periodista y locutor, Moisés Arévalo, y él pues nos dictó el curso de locución. Luego que hicimos el curso de locución, hicimos algunas prácticas, algunas cosas, él vio en mí pues algún potencial y me animó para que tomara el examen para locutores. Esto es una certificación que en muchos de nuestros países, sí. Claro, yo lo sé, porque en muchos de nuestros países, incluido en Colombia, hay una licencia oficial para hacer. Exacto. Yo no sé si en Estados Unidos la hay como tal. Yo no sé, no sé si tú también que estás viviendo ahora en Estados Unidos. No he preguntado cómo es el sistema, cómo funciona el sistema aquí. Pero sé que por lo menos en Colombia y en Venezuela, sé que el gremio de los locutores y las personas que usan su voz y ponen su voz tanto en emisiones radiales como en comerciales, ya recuerdo que había toda una licencia. Exacto. Pero ya te estoy hablando que ya yo estaba aproximadamente en la edad de unos quizás 23 años. Ah, muy bien. Ya estaba adulto. Ya. Pero ahí me gusta eso porque ahí tú encontraste y desarrollaste ese talento. Es decir, tú no te habías dado cuenta que tenías esa habilidad y ahí hubo alguien que, supongo que la persona que dictó el seminario encontró en ti habilidades, ¿no? Sí, vio el potencial y me animó para que tomara el examen. Tomé el examen y me aplazaron. Cuéntanos en qué consiste un examen de para sacar una licencia de locutor, por lo menos en Venezuela, ¿en qué consistía? ¿Tú recuerdas un poco de la prueba? En esa época, claro que sí, eso fue en el año 1992. En esa época el examen lo dictaba el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través de un grupo de jueces que iban de ciudad en ciudad aplicando el examen.
Y esos jueces eran celosos de la radio. Eran muy estrictos. Un gremio bien. Sí, Sí. yo lo recuerdo, así era en Colombia. ¿Y recuerdas el tipo de pruebas que buscaban o qué te pusieron a leer? El examen tenía dos partes. La primera parte era escrita y la segunda era oral. En la parte escrita, la prueba tenía dos componentes. El reglamento de radiocomunicaciones de Venezuela, que no era un reglamento, era un compendio de leyes, ordenanzas y reglamentos que se habían establecido desde que se inició la radio hasta la fecha. Entonces, cada presidente iba agregando y allí estaba, por ejemplo, el famoso decreto 1 por 1, que pretendía proteger la música venezolana y obligaba a las emisoras a que por cada tema extranjero tenían que sonar un tema nacional, de producción nacional. Y eso obligaba tanto a la radio como a la televisión y los espectáculos públicos. De tal forma que si un empresario quería hacer un evento con 3 cantantes extranjeros, tenía que tener 3 cantantes nacionales. Yo sé que los gremios, igual en México también son muy proteccionistas de su talento. Bueno, lo cierto del caso es que yo y el resto de la prueba escrita era cultura general. En cultura general te podían preguntar cuántos muertos hubo en la Primera Guerra Mundial. Te podían preguntar cuál es el nombre real del poeta Pablo Neruda. Bueno, pero mira. Te podían preguntar quién ganó el Nobel de Física en 1944. O sea, cualquier cosa es cultura general. Claro, pero ¿sabes dónde tiene mucho sentido? Pues yo soy periodista, no locutor, tenía compañeros y ya sé la importancia de cuando tú estás leyendo algo y puedes corregir algo al aire, puedes darte en cuenta de una imprecisión, porque ya sé que un locutor no solamente su papel es leer, tiene que ser muy consciente de lo que está diciendo y hasta ha encontrado errores. Ya recuerdo, ahora hablando contigo, traigo un recuerdo de una amiga locutora que ella tenía un gran bagaje cultural porque tenía que, al leer las noticias, tenía que dar cuenta de tipo de errores. Al fin y al cabo, el que es locutor, la persona no sabe quién lo escribió. Siempre relacionan de que si tú lo estás diciendo, tú eres la persona detrás de esa noticia. Y fíjate que recientemente se han dado algunos fiascos en televisión en vivo. Y algunos anclas, ese es el nuevo nombre que le dan a los presentadores de televisión, sobre todo presentadores de noticias, han dicho cualquier barbaridad y yo he salido en defensa del ancla y le digo, bueno, está leyendo un libreto. No debió decirlo porque debía saberlo. Claro. Y cuando vio el libreto tenía que haber resuelto en el momento. Pero es que las cosas cambiaron también, porque estamos hablando de 1992, cuando se aplicaba ese tipo de examen para obtener el certificado de locutor. Una pregunta. Haciéndote el cuento corto. Okay, una pregunta, ese estilo antiguo, porque ya vamos acá por la voz, y ese estilo antiguo de conectar, digamos, en los locutores tradicionales que tenían una voz muy maravillosa, incluso el que iba a ser político, porque empezaste por ahí, hablamos de la importancia de comunicar y creo que se tenía casi que una personalidad, un carácter, pero yo mismo he visto que estamos en el 2022 y ya esa impostación, ya prima la naturalidad, ¿no? Sí. Es un cambio de tendencia. ¿Qué sucede? Anteriormente se predominaban las voces graves en la radio y si no tenías aquel vozarrón, lo que llamaban la voz de cañón. Tanto hombres como mujeres. Si no tenías ese cañón, no servías. En las mujeres, por ejemplo, referirte a actrices Marina Baura, Doris Wells,
te estoy hablando de venezolanas porque no conozco las contrapartes colombianas para esa época. Sí. Tú escuchabas a una mujer de esas hablando y era una mujer lo que estabas escuchando, no era una muñequita, un adornito, una porcelana, que es lo que sí. eran mujeres con pantalones, como decimos en criollo, ¿no? Claro, pero es Exacto. cierto. Pero eso cambió. En Venezuela el cambio de tendencia se dio aproximadamente más o menos como en los 90 y yo digo que gracias a él yo tuve oportunidad en la radio, Eli Bravo. Hola, ¿qué tal? Soy Eli Bravo, soy periodista, comunicador, autor, conferencista, maestro de mindfulness. Hay gente que dice que yo rompí el paradigma del locutor. En realidad yo quería ser locutor. Porque Eli Bravo tenía una vocecita chillona, una vocecita un tono muy alto. Pero, y bueno, fueron los que le abrieron camino a esas voces más naturales. Y luego el cambio de cultura, más que de otra cosa, sí, de buscar también la naturalidad dentro de la comunicación. Entonces ya esas voces acartonadas, esas voces como que muy engoladas, pues ya dejaron de ser atractivas para encontrar voces que se parecieran más al sonido de la gente. Y aquí pasamos a hablar entonces, claro que es importante la claridad, claro que es importante tener un tono que no sea monótono, estamos hablando de hablar en público, que no sea monótono, pero también es muy importante lo que transmites, la confianza, es decir, cada uno de nosotros tiene en la voz una herramienta que es única, individual. Cuando tú le estás formando a alguien y le estás dando consejos, ¿qué tanto? Porque hay personas que cuando empiezan a leer cambian su voz y dicen, no, pero no eres tú, no, quítame eso, ¿por qué me transformas la voz cuando sacas el mensaje? Es muy normal que encuentres eso de gente que le falta sacar su propia voz, su propio tono. Es normal y previsible porque muy poco nos acostumbramos a leer en voz alta. Generalmente leemos en silencio. Es lo que generalmente estimamos. Yo voy a leer una novela y no la voy a recitar. De tal forma que poco nos acostumbramos a leer en voz alta. Y si la definición de locutor es el que habla, yo diría que el locutor profesional es el que lee. Perfecto. Porque generalmente estás trabajando con un guión. Pero tú tienes que leer ese guión como si lo estuvieses contando. Es leer para el oído. Claro. Y ahora que dices como que estuvieras contando hoy por hoy, y mira, la importancia de hoy por hoy de saber comunicar con la voz, de transmitir el mensaje, el ser coherente. Estamos hablando de cuando tienes una entrevista, estamos hablando de ya cuando tienes un trabajo y presentas un proyecto. Estamos hablando hoy por hoy, Richard, hasta ahora en nuestras redes sociales, la gente se encuentra que tiene que hablar. No solamente es el video, sino que hay un mensaje. ¿Todavía es válido? Te pregunto, esto de hablar en público, que es un arte, y ya sabes que se remonta hasta los griegos. Yo recuerdo el ejercicio tradicional ese de ponerse un lápiz en la boca. ¿Ese ejercicio sigue siendo muy válido? Sí, sigue siendo vigente. Yo he hecho una variación de no recomendar que utilicen el lápiz, sino un bolígrafo de plástico. Okay. Porque el lápiz está hecho de madera y luego tú lo muerdes y se desprenden las virutas y la pintura y todo aquello va para tu boca y por Dios, tenemos que cuidar también la higiene. Entonces utilizar un bolígrafo más o menos de este tipo, que sea un bolígrafo fino, no muy grueso, aunque te cuento que ya a nivel profesional avanzado practicamos con un corcho. Ah, mira. El tradicional corcho ese de la botella de vino que suena. Por favor, mira dónde cayó y recoge. Ah, qué interesante. Mira, ese corcho tiene 3 lados. Ajá. El lado que estaba dentro de la botella, que es más fino, el lado que estaba fuera de la botella, que es más grueso, y luego si paras el corcho, tienes una cosa así. Entonces, es el nivel más avanzado para colocar ese corcho y entre tus dientes, sujetarlo entre tus dientes y tratar de articular palabras
con esa traba allí en tu Pero es tu que, mandíbula. y de verdad es lo suficientemente grande para poder, o es uno solo, El bolígrafo, no, el corcho. el corcho, sí, un corcho. Imagínate tú, es esta cosa, ¿cuánto tienes que abrir la mandíbula para sujetarlo con los dientes? Ya te entendí, para Y una acostumbrarse vez, a abrir la boca. y Ya, una vez que tienes el corcho allí prensado con tus dientes, seguir hablando. ya, ya. Hablar con la boca abierta. Claro. No, sí, sí, sí. Pienso que desde las nuevas generaciones, y bueno, cada uno también hoy por hoy, pues tiene su acento. Algunos, algunos jóvenes hablan muy suavecito, otros, la verdad, no articulan lo suficiente. Pero sigue siendo muchísimo. Aquí nuestra charla es de la importancia de hablar claro, de tener, de saber comunicar un mensaje de manera con confianza, con seguridad. ¿Qué tanto hoy por hoy tu trabajo? Te digo, yo te encontré en este tipo de charlas, pero creo que creo que la sala la generas de manera gratuita, que quieres compartir tu conocimiento, pero trabajas hoy por hoy también, que supongo que ha sido parte de tu trabajo, el entrenar personas para hablar en público. Sí, de hecho, yo realicé varios entrenamientos en Venezuela, presenciales. Ya una vez que me vine acá, pues todo eso estaba paralizado. Y a raíz de la situación que se generó con la pandemia y esa, no digamos que surgir porque ya estaba, pero sí hubo como un boom de la capacitación online. Comencé a explorar lo que son los medios y cómo adecuar un entrenamiento que se estaba realizando en forma presencial para llevarlo ahora en forma online. La sala de Clubhouse surgió porque yo entré a Clubhouse realizando un curso, pero como participante. Y quien estaba dictando el curso dictaba las clases en Clubhouse. Ok. En una oportunidad, digo yo, bueno, yo entro a la sala, escucho mi clase y me voy, pero ¿cómo funciona Clubhouse? Y vi un avión que decía lanzar tu sala, un cohetico que tenían allí. Y yo dije, ay, si yo toco esto aquí, ¿qué pasa? Y ¡pum! Y se lanzó la sala. Y luego no conseguía por dónde cerrarla. Terminaste con una sala propia. Y cuando estaba yo buscando allí en la pantalla por dónde se cierra esto, por dónde se cierra esto, veo una persona allí, una fotito, ¿no? Y yo, hola, ¿cómo estás? De manera intuitiva ya tenías una sala, ya llegó alguien. Conciencia. Llegó alguien. Esa persona fue Roberto Chavira. Es un joven estudiante de administración de México. Mira. Y nos pusimos a conversar y en ese momento llegó otro y otro y otro y al ratito éramos 6. Entonces yo dije, bueno, aquí hay 6 personas y les dije, miren, ustedes me disculpan, yo estaba explorando la aplicación, le di al cohete y el cohete me trajo aquí a la luna y aquí habemos 6 lunáticos. Ahora bien, mi tema es este. Ajá. ¿Les interesaría? ¿Les gustaría? Ay, sí, cómo no y tal. Y comenzamos a hablar acerca de vencer el miedo a hablar en público. Richard, los jóvenes están buscando, yo te lo digo. Sí, están buscando y están deseosos de saber. Mira, entre los beneficios que hay de aprender, porque además pienso que es de exponerse y exponerse y exponerse, porque la práctica hace el maestro, hablamos. Beneficio número 1, desarrollo de la confianza. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Primero que nada, tu personalidad se afianza, porque se trata de generar confianza en ti. Si tú tienes la confianza necesaria, vas a asumir también la actitud y esa actitud te va a llevar a tomar el liderazgo, no solo desde la palabra, sino en general, como un todo. Quien tiene la habilidad de hablar en público y de expresar sus ideas en forma coherente, tiene una ventaja en frente a todos los demás, porque tiene la posibilidad de convencer. Ok, bueno, habilidad súper importante cuando ya estamos en el campo laboral, de Exacto. cómo
de cómo presentar nuestras ideas de tal manera que sea lo suficientemente convincente. Yo, ¿sabes por qué me parece tan importante este tema? Yo estoy en Silicon Valley, es decir, aquí donde están las grandes compañías tecnológicas, Facebook, Google. Todos los todas desarrolladores, los más importantes desarrolladores de tecnología están allí. Y yo te quiero contar, y a los que nos escuchan también, que mis amigos, cuando han sido entrevistados para trabajos en estas compañías, me dicen que la nueva entrevista, el nuevo estilo de contratar es una conversación. No es la tradicional entrevista, ya lo he escuchado de parte de ellos, donde ellos se han preparado, porque si me preguntan esto, si me preguntan lo otro, y ya veo que una excelente técnica es el poder comunicar de manera clara, convincente, crear confianza, el autocontrol, porque son habilidades que parecieran que estaban mandadas porque ya ahorita la gente piensa que todo es tecnología, pero esta habilidad tan humana no la ha podido repetir la tecnología. El saber escuchar, algo tan sencillo como un customer service, ¿no? Un servicio al cliente, tienes que crear confianza, empatía, claridad. Y escuchar atentamente, escuchar lo que llamamos la escucha activa. No escuchar tratando de planificar una respuesta, sino escuchar tratando de entender qué me está diciendo aquel para yo saber qué necesita de mí. De tal forma que si tú puedes comunicar tus ideas de una forma clara, precisa, natural, y que eso sea habitual en ti, tienes una ventaja fabulosa. Pero también si tú puedes escuchar también y entender lo que el otro te dice, tiene una doble ventaja, porque entonces ya tú le puedes ofrecer la respuesta adecuada, no la que tú tenías prefabricada, sino lo que el otro necesita saber. Fíjate que una particularidad de las salas es que las salas son totalmente improvisadas. Las salas que hacemos en Clubhouse surgen de la necesidad de los asistentes. Muy bien. Yo les pido que hablen, que se presenten, les pregunto, ¿tienes alguna intención? ¿Te gustaría saber algo? ¿Qué te gustaría proponer? Ellos proponen un tema y entonces en base a ese tema vamos planteando la respuesta. De tal forma que esa charla surge a raíz de la necesidad de los asistentes. A eso se le llama improvisación. Pero la improvisación tiene que ser preparada, porque no tener algo no algo debajo de la manga que sea mágico, sino el conocimiento, la experiencia, la experticia para poder responder. Eso se logra también con entrenamiento. Poder hilvanar un discurso improvisado requiere también una preparación. Muy bien, no, estoy de acuerdo. Hay manejo, mira, detrás de hablar en público hay una cantidad de situaciones, conocimiento. Por eso me parece importante una persona, pues sí, cuya labor, y hablamos de ser locutor, presentador, tiene que tener un bagaje cultural, saber de todo un poco. Por cierto, en tu preparación como locutor, ¿hay alguna manera de prepararte, por ejemplo, para pronunciar palabras en otro idioma? Generalmente no, porque hablamos en español. Ajá. Aunque en Venezuela hay infinidad de emisoras que transmiten música, sobre todo anglosajona, y pues ya si estás trabajando en una emisora de ese corte, pues sí tienes que tratar de perfeccionar la pronunciación correcta, porque no estaría bien en una emisora para ese público hacer una pronunciación en español de palabras en otro idioma. Eso suena muy mal. No se escucharía tan mal en una emisora que no tenga ese corte específico. ¿Sí? Te hago una pregunta. ¿Tú conoces grupos? Hay un grupo internacional, no sé si lo conoces. En Estados Unidos es bien conocido. Unos grupos que también para desarrollar estas habilidades, porque pues
Yo pienso que si hay alguien que en el mundo moderno, claro, en el mundo tradicional, pues fueron los griegos, los romanos, el estar en el ágora. La forma de gobierno de Atenas era una democracia asamblearia. Los ciudadanos se reunían en el ágora y debatían los diferentes asuntos políticos. En este contexto, saber hablar y defender tus ideas era esencial. Y tener la capacidad, era muy valorado tener la capacidad de pararse frente a un público, tener la capacidad de convencimiento, eso implica también un autocontrol. Pero hoy por hoy en Estados Unidos hay unos grupos que es muy conocido, es un grupo internacional que son los Toastmasters International. En Estados Unidos, ellos es una organización dedicada a desarrollar, buscan desarrollar las habilidades comunicativas y de paso el liderazgo, porque parte de todo líder está el saber comunicar una idea. Es condición indispensable. Un líder que no pueda comunicarse no puede liderar. Total. Mira, acá tengo un par de trucos, a ver si es cierto que funcionan. Encontrando, dice, de trucos para aprender y desarrollar un poco. Claro, ya me imagino que ya habrán situaciones individualizadas. Cada persona tiene algo por trabajar. ¿Qué tan importante es aprender de otros, de gente que se sabe comunicar? ¿Tú lo sugieres, por ejemplo, ver o grabar a alguien? Even though we face the difficulties of today and tomorrow. The three things that I want to leave with you, just these three. I could do 10, I could do a whole life class. Y alguien que uno admire, el saber observar a otros oradores. Sí, por supuesto. Y una de las recomendaciones que le hago a los participantes de la sala y a mis alumnos es escuchar locutores y presentadores de televisión. Porque generalmente son personas pues que tienen un nivel profesional y allí van a modelar la articulación, la expresión, la entonación. Pero una cosa es que tú te fijes como un ideal y otra cosa es que imites o que copies. Claro. Se trata de seguir el ideal, de escuchar y de tratar de hacerlo, pero hacerlo desde tu propia personalidad. El ser auténtico. Exacto, pero es totalmente válido y puedes aprender muchísimo de esa forma. Mira, acá dice que trucos que a veces ha utilizado la gente, y acá encontré algo interesante que decía cosas que recomiendan pero que no tienen validez. De trucos que se imagina la gente para cuando estás al frente de un grupo. No sé si has escuchado, yo lo he escuchado de parte de otras personas, dice, cuando tú tienes a un grupo, dice que esto es un mito. Imagínate a esa audiencia desnuda. Es tu público, por lo tanto, no hace falta que te lo imagines desnudo, pero eso sí, mírale, cambiarás el foco y cambiarán tus propias sensaciones. Que para que se sientan, para que no te sientas intimidados. Y acá dice, eso no es cierto. Esos son mitos. Mira, hay una cuestión también que cuando estaba en sexto grado, la maestra comenzó a hacer las exposiciones en clase y ella decía, no miren a los alumnos, miren en una línea horizontal hacia la pared del fondo. Okay. Entonces tú vas a mirar por encima de las personas. Perdida, claro. Mirada perdida en el horizonte. Mira, un factor elemental para lograr la comunicación y captar la atención de la audiencia es hacer el contacto visual. Uh-huh. Si tú no miras a los ojos a la gente, ¿cómo la gente va a entender que les estás hablando a ellos? Entonces, si tú te paras en un salón con la mirada perdida, pues tú dirás tu discurso, pero la gente terminará diciendo ¿a quién se lo dijo? Le habló a las estrellas. Sí. Es algo que es totalmente ilógico, es irracional. Tienes que mirar a los ojos para hacer ese contacto visual y decir, mira, es para ti, te estoy hablando a ti. Estoy de acuerdo. Hasta la mirada, así sea por un par de segundos, incluso los grandes artistas, los que manejan en el escenario, están cantando y de repente miran a la chica, miran al señor, porque ellos saben que es una manera contundente de conectar. Sí, si tienes un público muy numeroso, pues tú alternarás
el contacto visual con unos y otros, porque no es que vas a dedicarle toda tu presentación a una sola persona. Y una recomendación que le dejo a tus seguidores acá en el canal es que si lo estás haciendo a través de una cámara, imagínate que esa cámara, detrás de esa lente de esa cámara, está la persona a quien estás hablando. Y entonces trata de hacer ese contacto visual dirigiendo tu mirada allí, al punto focal de la lente, porque allí es donde están los ojos de la persona que te ve. Una comunicación genuina es cuando se tiene un enfoque y la gente lo siente, la gente lo siente. Mira, otra, voy a compartir algo. A mí me parece increíble, es decir, yo vengo también de otra generación igual que tú. Yo he encontrado hoy por hoy profesionales y a mí me parece esto, profesionales que van a dar una conferencia, una charla, tienen que presentar algo y hay algo que a mí me parece que hay que acabar, es la persona que se levanta, tiene un par de diapositivas y simplemente se limita a leer todo lo que puso en la diapositiva. De donde yo vengo, seguro que a ti te pasa, de nuestra generación, para mí eso es un no, 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 no. ¿Qué puedes decir? Yo he visto muchos profesionales que dan una conferencia y simplemente para mí eso es un insulto a la inteligencia de nuestra audiencia, limitarse a leer lo que dice una diapositiva. Sí, es una práctica muy pobre. Es una práctica muy pobre y definitivamente pues deja mucho que desear de la capacidad y de la habilidad de comunicación personal de ese orador. Todavía hoy, el día de hoy, se está realizando esa práctica. Llenamos de texto la diapositiva y llenamos de diapositivas la conferencia o la charla y terminamos embotando a la gente con tanta información y luego no hayan si leer lo que está en la pantalla o escucharte, porque es que mientras tú estás leyendo no puedes seguir escuchando. El cerebro no puede procesar esas dos cosas al mismo tiempo. Tú puedes estar cocinando y escuchando. Y está bien, puedes estar manejando y escuchando, está bien, pero no puedes estar leyendo, procesando información que es visual y a la vez escuchando, procesando información que es auditiva, porque estás haciendo el mismo trabajo en dos fases diferentes y el cerebro no da para tanto. Saturación, sí, saturas totalmente y los asistentes terminan sin saber qué estaba escrito y qué dijiste porque no pudieron atender ni aquí ni allá. Cuéntame, tú has tenido personas, has entrenado personas a desarrollar esta habilidad. Yo pienso que la práctica hace el maestro. ¿Tienes anécdotas de en algún momento en que hayas hablado en público, estabas leyendo algo, algunas anécdotas positivas, negativas? Porque de todos aprendemos, ¿no? En una oportunidad, un amigo me quiso jugar una broma en la radio. Yo estaba haciendo mi guardia de locución y él estaba allí en la cabina, pero esperó el momento en que terminó de sonar la canción y entonces abrieron el micrófono, yo anuncié la hora, dije quién estaba cantando y tal, y en ese preciso momento él me pasa el papelito y me toca el hombro. Y era una broma para que saludara a alguien de parte de alguien, pero esas dos personas no se llevaban bien, no tenían buena relación personal y lo que quería era que se generara el conflicto. Claro. Y entonces yo agarro el papelito aquí y yo, precavido, yo digo, bueno, gracias fulanito, y lo nombré a él, nos está pidiendo que por favor saludemos a Perencejo Pérez y ya veo el siguiente nombre. Y entonces le hago yo así, ¿no? Y que está en sintonía de la emisora, siempre disfrutando y tal y cual. Y tiré el papel y seguí hablando, seguí acomodando mi cosa y seguí adelante. Cuando ya cerramos la emisión, que vamos con el siguiente tema musical, entonces él empezó a reír. ¡Cónchale! Yo pensé que te iba a agarrar. Y yo, no, a mí no me vas a agarrar con eso. La capacidad de saber, de adelantarte y fuera de eso de improvisar. Lo que pasa es que es un entrenamiento para que tú, cuando tú estás leyendo y en el proceso de la locución en vivo, tú tienes que ir adelante con la vista.
Es como un proceso allí, como unos segundos de retraso. Entonces, tú avanzas la frase con la vista y luego comienzas a pronunciarla. De tal manera que mientras tú vas diciendo lo que leíste, ya la vista está leyendo la segunda línea. Entonces, siempre vas adelante con la mirada, precisamente para verificar que no haya algún error, que no haya alguna palabra mal escrita, que no haya una situación allí, porque ya estamos percibidos del momento. De tal forma que si yo en el texto encuentro un error con mi vista, tengo tiempo para corregirlo mientras llego al sitio hablando. ¿Cuánto? Todo eso se hace en milisegundos. Sí, claro. Eso son No, es una milisegundos. habilidad, claro. Sí, eso es una habilidad que se adquiere de la experiencia. ¿Cuánto de una persona que sufre pánico, que yo tengo hasta personas cercanas, grandes profesionales, y me han dicho incluso, déjame decirte que les he invitado a este espacio y me han dicho, Carlos, te aprecio mucho, eres mi amigo, pero no me invites a, incluso imagínate, hay hasta este nerviosismo a hablar en cámara, a decir, y no solamente en cámara, es que me dicen, es que pero si eres una gran profesional, si eres un gran profesional, no, me dicen, no soy capaz. Invítalos entonces a la sala en Clubhouse. No, claro, no, creo que va a ser un excelente regalo darle un par de sesiones privadas contigo. Mira, ¿cuánto tú crees me que comprometo. Sí, no, claro. Además, me parece que tú comunicas todo esto de una manera muy bonita, dando mucha confianza. ¿Cuánto tú crees? Te pregunto yo, personas que estén interesadas en desarrollar estas habilidades, que creo que son muchas, cada vez las hay más jóvenes, porque por alguna razón, no sé, mira que en Estados Unidos hay una clase, yo soy educador aquí en Estados Unidos, 18 años, y hay una clase que se llama debate. Y hay grupos, pero pienso que todavía falta, pienso que la nueva generación le falta mucho. Sin embargo, entiendo que el sistema educativo norteamericano tiene una ventaja comparativa con el sistema educativo que seguimos utilizando en Latinoamérica. Porque ese tipo de clases como el debate, las competencias de deletreo, las competencias de oratoria que se hacen a nivel escolar, pero que se hacen por distrito, por ciudad, por estado y a nivel nacional. Todo ese tipo de herramientas van quedando en los muchachos y al fin y al cabo ellos despiertan el interés por desarrollar sus habilidades comunicativas, cosa que no ocurre en el sistema educativo latinoamericano. Sí, y es algo que deberían copiar los educadores latinoamericanos porque es importante destacar esas habilidades, desarrollar esas habilidades. Mira, a nivel temprano, no esperar a que estén en el liceo o en la universidad. Yo pienso que debería ser parte de todo currículo. Del sistema educativo integral. Sí, una persona que tenga mucho conocimiento, pero que no tenga la capacidad de transmitir lo que sabe de manera clara, concisa, directa. Todos sabemos que alguien puede tener mucho conocimiento, pero si no lo sabe comunicar, es conocimiento perdido. Hasta pierden oportunidades de trabajo por no saberse presentar y proyectar a veces la imagen incorrecta. Mira, ¿y cuántas veces se da el caso de que el mejor capacitado para el puesto no es reclutado y terminan reclutando a alguien mediocre, pero que se comunica bien? De ahí la importancia, y ahí era mi pregunta. Si alguien que quiere superar y quiere avanzar en sus habilidades comunicativas y en su oratoria, porque es como se le llama, es un arte de hablar, hasta en una situación familiar, como un aniversario, un cumpleaños, tengo y hago honra aquí a un primo maravilloso, mi primo Álvaro, que era un orador y era la persona siempre elegida por la familia para dar las palabras, porque mira, algo tan sencillo como eso forma parte de una habilidad social. Una persona, te digo, si te contactan y quieren que tú les ayudes, ¿cuánto tiempo toma en promedio que tú has visto una persona que le has tomado y le has acompañado en ese proceso? ¿En cuánto tiempo yo puedo empezar a ver que he ganado en ese campo? Eso es relativo. Okay. Depende de dos factores. Primero, el nivel de desarrollo que la persona trae. O mejor dicho, el nivel de dificultad que la persona debe superar.
Segundo, depende también del nivel de intención que la persona tenga. Porque en los entrenamientos que yo he dictado son entrenamientos de 20 horas. Ok. Fíjate tú, 20 horas. 20 horas, de sesión de ¿cuánto sesiones, tiempo? de sesiones teóricas prácticas, distribuidas en 5 clases de 4 horas cada una. Ah, eso es intensivo. Sí, es intensivo, pero con una 20 semana horas, de 5 separación. sesiones. Con Con una semana de separación entre sesiones, porque tiene que haber un proceso también de práctica, sí. de entrenamiento. Ok. Porque ese es el que te va a permitir a ti el avance. Pero desde la primera sesión ya hacen un cambio radical. Y a partir de allí avanzamos. Y me he encontrado situaciones como quienes tenían menor habilidad para hablar en público terminan haciendo un desarrollo exponencial al final del curso, y quienes prácticamente parecía que ya estaban casi listos, que con un par de cositas terminaban, nunca terminan de aplicar ese par de cositas que le falta. Por eso te decía, depende de la intención que la persona tenga, porque tú no puedes enseñarle nada a nadie si esa persona no está dispuesto a asumirla. Sí, la motivación personal. Exacto. Y el enfoque, el interés. Richard, lo que tú haces, yo sé de la importancia como comunicador, como educador, y para mí ha sido un placer encontrarte, conectar contigo en Clubhouse, donde yo siento, por cierto, que tienes un gran espacio, porque a las personas que estén interesadas en que tú les acompañes en este proceso, además Clubhouse permite la creación de salas y exponerte porque creo que esto es no solamente teoría, no solamente ejercicio, sino el poderse uno grabar. Hoy por hoy Clubhouse permite la grabación de la sala para uno después tener ese feedback. Y a mí me parece que tú tienes un espacio ahí. Mira, Richard, yo voy a poner tus redes sociales acá, porque me parece lo que tú haces, igual no eres el único, hay mucha gente que lo hace, pero me parece, tú tienes una gran experiencia, eres un profesional ya con un gran recorrido hecho y derecho, y hay muchas personas allá afuera de nuestra comunidad en todas partes del mundo, permitiendo el hecho de que las redes sociales nos permite que tú puedas estar en Texas y pueda haber alguien de Argentina, Perú, Costa Rica interesado en este trabajo. Mira, en las salas hemos tenido personas de Europa, de España, de Italia, allí interactuando con nosotros en el mismo momento. Y entonces le digo, mira, pero ya va, aquí son las 10 de la noche. No, aquí son las 4 de la madrugada. Y yo, caramba. Y esa persona está perdiéndose de dormir. Me está dando el privilegio de estar allí presente. Es algo, es mágico. Te digo, hay un interés real, porque saben que hoy por hoy, saben muchos que esta es una habilidad súper importante desarrollar. Así que vamos a dejar aquí tu información. Me encantó tener esta charla contigo. Yo aquí podría quedarme mucho tiempo. Ya como tú, de la práctica, ya podemos hablar mucho. Bendiciones para ti. Así que voy a poner las redes sociales, porque no dudo que puedes ayudar y acompañar a mucha gente en este proceso. Cómo no, con mucho gusto. Y recordarles pues que, mira, Clubhouse tiene dos cosas que a mí particularmente me gustaron, y por eso me quedé allí en esa red social. No estoy haciendo ese tipo de salas en ninguna otra red social, solo en Clubhouse por ahora. Quizás incorporemos Instagram o Facebook próximamente, pero por ahora solo Clubhouse, por razones de tiempo también. Pero tiene la posibilidad de hacer que es audio solamente, pero a la vez de que es audio, tiene la posibilidad de interactuar en forma dinámica. Si tú estás en Instagram, por ejemplo, si tú estás en Instagram, tú me escuchas, pero para interactuar conmigo tienes que escribir. Okay. Entonces yo tengo que leer un mensaje. Si estamos en Facebook es lo mismo. Clubhouse no, tú activas tu micrófono y ya me estás respondiendo. Pero además de eso, y es una oportunidad para esas personas
que manifiestan temor para hablar en público, que el solo hecho de ver allí los avatares, las fotitos de las personas que están en la sala, Hay un público. el solo hecho de ver esas fotitos allí en la pantalla ya te genera la sensación del público. Estás hablando en público, de tal forma que vale como práctica Total. para hablar en público. Así que es bien interesante y yo les invito pues a que participen. A mí Clubhouse no me paga nada. No, yo lo Por sé. estar en las salas no van a pagar absolutamente nada, Pero tú tienes, pero van a un recibir tú tienes un conocimiento una que es muy interacción. válido y por eso dejo tus redes sociales para que te contacten y puedas trabajar porque tienes un conocimiento que es muy válido y una experiencia y no creas, esto vale y la gente lo necesita. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y tu charla. Gracias a ti, Carlos, y a partir de ahora, pues amigos entrañables también. Gracias.